Evangelio de Lucas, el capítulo 4, y vamos a comenzar ahí a leer versículo 14 en adelante. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema actitudes, Jesús y nosotros. Ese va a ser nuestro tema, actitudes, Jesús y nosotros. La palabra actitud, hermano, tiene que ver de cómo yo estoy dispuesto a comportarme. Ve que aquí en la ciudad, acá se usa a veces cuando alguien hace algo bueno, para animarlo, le dice, esa es la actitud. Así debes comportarte, así debes estar dispuesto siempre a comportarte. Y esta mañana hablaremos sobre esto, actitudes, Jesús y nosotros. Lucas 4, verso 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Lo primero que quiero decir, hermanos, que este es el primer sermón público que dio el Señor Jesucristo. Es decir, que leyendo al profeta Isaías en el capítulo 61, así él inició su ministerio como predicador del Evangelio, como predicador de la palabra de Dios. Y dice el verso 14 que hemos leído que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y toda persona que predica la palabra de Dios lo tiene que hacer en el poder del Espíritu. No se puede predicar en la carne. Tiene que ser una persona, ser lleno del Espíritu de Dios. Y dice que el lugar donde él predicó fue Galilea. Y eso es muy importante, tener un conocimiento de qué era Galilea por aquellos días, qué era esa región por aquellos días. El historiador judío más reconocido, más respetado, que se llamó Flavio Josefo, quien ha escrito muchos libros sobre historia y cultura judía. Él decía que Galilea estaba compuesta por unos 240 pueblos y aldeas, y que por aquel tiempo de los días de Jesús tenía una población cercana a las 3 millones de personas. De manera que, según los datos de este historiador, esa era la región donde el Señor entró para predicar la palabra de Dios. Poblaciones que según algunos decían llegaban hasta 15,000 personas, pues ahí el Señor inició su ministerio público, predicó la palabra lleno del Espíritu del Señor. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esa fama era una buena fama, su fama de predicador, un hombre que hacía milagros, señales y prodigios, haciendo demostración de que el poder de Dios estaba en su vida. Y nosotros sabemos algo más: Jesús es Dios. Él es Dios hecho hombre. Y dice que él vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y qué difícil, hermano, es predicar en donde uno ha nacido, porque la gente allí conoce toda nuestra historia, conoce todos nuestros pecados, conoce toda nuestra vida, y no podemos dibujar nada porque la gente, los vecinos saben quiénes somos. Después de muchos años a mí me tocó volver
a predicar en el Uruguay. Y aún en la página de nuestra iglesia hay un himno que estamos cantando ahí con quien fue mi maestro en la escuela dominical, el que me llevó a la iglesia cuando yo tenía 7 años. Todavía el hombre no había llegado a la luna y ese hombre me llevó a la iglesia. Y después de 42 años nos volvimos a encontrar. Y ahí estuvimos cantando. Y yo llevaba gente ahí a la ciudad y cuando caminábamos por las calles yo les decía a los hermanos, si estas baldosas hablaran, cuánto pecado contarían de mi vida. Y no es fácil predicar entre su gente. Y ahí Dios me ha utilizado, pudimos ganar mucha gente a Cristo, 13 fueron de mi familia que llegaron a los pies del Señor. Pero no es fácil predicar donde uno se ha criado. Pero ahí llegó el Señor. Y ahí estaba el Nazaret y se levantó para predicar la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra evangelio ayer, hablamos de eso, de predicar, de publicar, de proclamar. De eso se trata el evangelio. El evangelio no es un mensaje silencioso, es un mensaje para ser predicado, proclamado, publicado. Y el Señor vino con esa misión de anunciar el mensaje del evangelio. Y ahora Él comienza aquí a leer el profeta Isaías, dice verso 17, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Quiero detenerme en esa palabra ungido. Hoy ese término ha sido como devaluado. El término ungido ha sido como un objeto de burlas. El término ungido se le pone a mucha gente que son falsos profetas, lobos rapaces que andan por ahí. Pero cuando la palabra dice aquí, en este texto, la palabra ungido, eso significa consagrado. Dice que él fue ungido, fue consagrado por Dios, fue separado por Dios para ser un predicador de las buenas noticias del evangelio. La palabra ungido, hermanos, también tiene el significado de ser frotado. Y nosotros necesitamos ser frotados por Dios, que Él saca todas las asperezas de nuestra vida y nos deja en un estado de pureza, de santidad, de consagración y dedicación a Él. De eso se trata el término ungido, frotado. En otro contexto se usa la palabra ungido como alguien que ha sido espolvoreado. Cuando aquí hay varios cocineros y cocineras, cuando usted usa la sal, usted no vierte la sal en el mismo lugar, la espolvorea, la desparrama, la distribuye. Ese es el sentido de la palabra ungido. El Espíritu del Señor fue espolvoreado sobre mí, distribuido sobre mí. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. También se usa la palabra ungido en relación al ungüento, al perfume. Término que se usa entre otros lugares en el Cantar de los Cantares, el perfume de tus suaves ungüentos. Y el perfume usted no se lo pone aquí detrás de la oreja nada más. A algunos les gusta perfumarse enteramente. Y la palabra ungido tiene que ver con ungüento y a veces tiene que ver con aceite. El aceite que era una forma de dar la bienvenida a la gente en el hogar, el aceite como un elemento suavizante. Y también el aceite era utilizado para los jueces y para los reyes y para los profetas y los sacerdotes y se los desparramaba desde su cabeza y ellos eran ungidos para ese ministerio, de rey, de profeta, de juez o de sacerdote. Así que ahora estamos entendiendo que Él vino en el poder del Espíritu y ahora nos dice que Él vino ungido, todo espolvoreado sobre Él, el poder de Dios, consagrado para predicar la palabra de Dios, para proclamar la palabra de Dios. Y entonces, este es Jesús. Y yo dije que quería hablar con ustedes sobre actitudes, sobre las actitudes, Jesús y nosotros, cómo era Él y cómo somos nosotros. Y lo primero que yo noto a través de esta cita es que Él tenía y dejó huellas de predicador. Así que si Él dejó huellas de predicador y nosotros somos sus seguidores, nosotros también tenemos que ser predicadores.
Y del mismo modo que Él, debemos hacerlo lleno del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de una predicación aquí en el púlpito, estoy hablando del testificar persona a persona. En cualquier lugar donde hablemos del Evangelio, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque no estamos dando un mensaje común, no estamos transmitiendo una filosofía humana, estamos transmitiendo el mensaje de salvación eterna de Dios. El mensaje del Evangelio debo hacerlo lleno del Espíritu. Y ahora Él viene y explica a qué clase de gente se debía dirigir ese mensaje. Y Él comienza a detallar aquí. Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquella gente, hermano, que estaba materialmente sin recursos, que estaba en la pobreza, muchos de ellos andaban mendigando para sobrevivir. Gente, hermano, que por ahí no tenía ni una casa, que vivía debajo de un árbol, en una cueva. Gente que estaba en extrema necesidad. Él enfocó su ministerio de la predicación a esa gente. Otra clase de pobres que habla el Evangelio es cuando el Mateo habla de los pobres en espíritu. Esos pobres en espíritu no es gente que está en escasez material, sino pobre en espíritu se refiere a gente que está en bancarrota espiritual, es decir, gente que ha caído en lo más profundo del pecado. El pecado los hundió en la miseria. Esos son los pobres en espíritu, son gente que ya no tienen posibilidad de ir más abajo porque ya han tocado fondo, y a esos también hay que predicarle el mensaje del Evangelio. Está enfocado hacia ellos. Y ahora Él habla de otra clase de personas aquí. Dice la palabra que me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Y nosotros estamos viviendo días de corazones rotos, de familias que se desintegran, de familias que no pueden permanecer bajo el mismo techo, de familias que no pueden mantener una comunión, días de corazones rotos. Vivimos en medio de una sociedad afligida, de una sociedad lastimada. Vivimos en medio de una sociedad que se lastima, transmitiéndose odios y rencores unos a otros. Y esa clase de gente que sufre, también para ellos es el mensaje del Evangelio. Aquellos que han sido quebrantados de corazón. Y dice, vine para pregonar libertad a los cautivos. Este mundo está lleno de personas cautivas, no solo los que están en los penales, los que están en las cárceles. Hay gente que son cautivos, gente encadenada a vicios, a adicciones. Para ellos es el mensaje del Evangelio. A toda gente que está siendo sometida a alguna clase de esclavitud, a ellos es dirigido el mensaje del Evangelio. Y vine a dar libertad a los oprimidos. Vivimos nosotros, hermanos, en una sociedad donde más del 25% aquí en la Argentina de las personas padecen alguna clase de depresión profunda. Muchos de ellos con inclinaciones al suicidio. Eso habla de gente oprimida, de gente que siente una carga pesada sobre su vida que les quita hasta los deseos de vivir. Para ellos es el mensaje del Evangelio. Para ello tenemos que anunciar esta clase de predicación. Gente, hermanos, que ya no tienen ni deseos ni ganas de vivir, gente oprimida, necesitan el mensaje del Evangelio. Y Él termina explicando aquí, al dejar su huella de predicador. Él dice, vine a anunciar el año agradable del Señor. Cuando Él habla de esto, pasaba ahí en su pensamiento una celebración que se hacía cada 50 años en el pueblo de Israel y se llamaba el año del jubileo. En síntesis, esa doctrina del jubileo era cuando una persona empobrecía y estaba en necesidad y lo único que le quedaba era la tierra que había heredado. Entonces esa persona le vendía a un familiar cercano y muchas veces tenía que rematar ese terreno para sobrevivir. Y algunos también se aprovechaban de la necesidad y le daban un precio mucho menor. Entonces existía una ley que a los 50 años se le debía devolver el terreno a aquel que tuvo que venderlo por necesidad. Esa era la ley del jubileo, era el año agradable, era un tiempo de perdón y un tiempo de reencuentro con lo que era mío. Y cuando Él habla del año agradable del Señor, Él está apuntando a tener un reencuentro con Dios el Creador, pero ahora verlo como nuestro Salvador. Así que aquí están las huellas del predicador.
¿Y cuál es nuestra actitud frente a eso? Este es el ejemplo del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer? ¿Cómo estoy dispuesto a comportarme frente a este ejemplo del predicador? Él inició su ministerio, Él predicó y nosotros enmudecemos. No estamos exactamente siguiendo la misma huella que Él. Quien marcó historia con esta huella fue Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista irrumpió en el escenario, era la voz que clamaba del desierto y llamaba al pueblo al arrepentimiento y les decía: el reino de los cielos está aquí entre vosotros. Y él predicaba y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Él vino, hermano, para preparar los caminos para el Señor. El Señor Jesús y Juan el Bautista dejaron claras huellas de predicadores y nosotros tenemos que andar en esa huella. Porque esas huellas son las que marcan el rumbo de nuestra misión. Otra vez, esas huellas de Jesús y de Juan el Bautista son los que marcan el rumbo de nuestra misión. La pregunta en esta mañana es: ¿qué huella estamos siguiendo nosotros? ¿Qué huellas estamos siguiendo? ¿La de quién? ¿La de la mundanalidad? ¿La huella del modernismo? ¿O estamos siguiendo la huella de Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud? La iglesia, hermano, responde con un silencio que aturde. Un silencio que aturde. Pero nosotros tenemos que predicar. Y al modo como decía Isaías 58:1, él dice: levanta tu voz en cuello y anuncia a mi pueblo con voz de trompeta. Con un sonido estridente debe ser la predicación, un mensaje que tiene que ser entendido, no es un murmullito, es un mensaje claro, contundente, el mensaje del Evangelio, el mensaje que proclama que hay salvación eterna en Cristo. Y cuánto alivio hay, hermano, en las almas cuando entienden que Jesús con su sangre preciosa puede lavar su pecado, puede perdonar su pecado y darle vida eterna. Nosotros ya hemos experimentado eso y ha sido bueno, grandioso para nosotros. Tenemos que proclamar, predicar. Esa debe ser nuestra actitud, como lo hizo Jesús. Y ser predicadores del Altísimo. Volvernos nosotros siervos del Altísimo. Porque ¿a quién estamos sirviendo? A veces somos servidores del trabajo. A veces somos servidores del estudio. A veces somos servidores para agradar a nuestra familia. Pero ¿cuándo nos vamos a transformar en siervos del Altísimo? Esa es la actitud. Esa es la actitud. La de volvernos siervos del Altísimo. Actitudes. Actitudes. En segundo lugar, hermano, quiero hablarle de Jesús en Getsemaní, cuando él sangraba y los discípulos dormían. Y es lo mismo que sucede en la iglesia de nuestros días. El Señor se entregó, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y nosotros en este siglo XXI somos imitadores de aquellos discípulos. Dormimos. Vamos a repasar un poco esa historia aquí en Lucas, en el capítulo 23. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23 y el versículo 39. Note cómo dice la palabra de Dios allí, Evangelio de Lucas, el capítulo 23 y versículo 39. 23 le dije capítulo 22, hermano, disculpe, capítulo 22, el 23 lo voy a leer al final del mensaje. Capítulo 22, verso 39. Dice la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando él llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, recuerde ese término por favor, y estando en agonía, oraba más intensamente,
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y si el Señor viniera hoy, ¿cuántos estarán despiertos y cuántos estarán durmiendo en su vida espiritual? Aquí estamos mirando a Jesús, orando y sangrando. Y por otro lado los discípulos durmiendo. Pasado a nuestros días, el Señor entregó su vida enteramente en la cruz. Pero la iglesia no refleja el mensaje de la cruz, no anuncia el mensaje de la cruz, no proclama el mensaje de la cruz. No estamos viviendo a la altura del mensaje de la cruz. En otras palabras, Él se sacrificó y nosotros dormimos. Estamos separados de Él. Tomó una distancia como de un tiro de piedra. Y ahora somos nosotros como iglesia que nos estamos distanciando del Señor. No estamos siguiendo sus huellas correctamente. No estamos teniendo la actitud de vida que Él tuvo. No estamos nosotros intercediendo, no estamos nosotros entregando, no estamos nosotros sacrificando, no estamos imitando sus actitudes. Nosotros, hermanos, a veces caemos en esa trampa de pretender trascender en la vida, de ser alguien, de ser reconocido, de obtener títulos, de conseguir aplauso, de disfrutar de las mieles de la fama. A veces nuestros pensamientos están involucrados en esas cosas. A veces se nos mete y nos pica el bichito del materialismo. Le empezamos a agarrar el amor al dinero. Y entonces nuestra mayor parte del tiempo de nuestra vida lo invertimos en la búsqueda del vil metal. Y en vez de entregarnos y rendirnos al servicio del Señor, nos rendimos ante don dinero y nos volvemos su esclavo y hasta de algún modo le rendimos culto. El Señor estaba sangrando, los discípulos estaban durmiendo. Hermanos, cuando el minero entra al socavón, él sabe todos los riesgos que hay ahí de derrumbes y de cosas, pero hay un riesgo tremendo cuando se juntan allí ciertas cantidades de gases que son peligrosos y de pronto el minero comienza a sentir un mareo, un sueño y luego viene el desmayo y después la muerte. He tenido la oportunidad de largas charlas, yo creo que con más de 100 mineros, y me han contado toda clase de historias en el socavón, pero de las cosas que más temen son de esos gases secretos, silenciosos, que se van apoderando de sus vidas, los van adormeciendo hasta desmayarlos y se encuentran con la muerte. Y así es la iglesia a veces. Nos vamos nosotros, hermanos, allí sintiendo esos gases, hermanos, en nuestra vida que nos van adormeciendo, nos vamos apagando en nuestra vida espiritual, nos vamos durmiendo lentamente y después el desmayo. Es lo que uno de los viejos himnos dice, levántate iglesia y sacude el sopor que viene en las nubes, tu amante Señor. Y esa palabra sopor es el sueño previo a la muerte. Y la iglesia está padeciendo de eso, un sueño previo a la muerte. Y tenemos, hermanos, que mirar al Señor. Él está sangrando, nosotros no podemos estar durmiendo. Nosotros tenemos que estar junto a Él en esa batalla. Les dije ahí que retenga la palabra agonía. Esa es la palabra griega agón. Esa palabra agón se utilizaba en las batallas cuando dos ejércitos se enfrentaban. Y entonces daban el grito final de pasar al ataque y ahí se entreveraban en batalla. Esa es la palabra agón, ese grito para el enfrentamiento. La palabra agón también se utilizaba en el atletismo, cuando el atleta llegaba a la meta y hacía ahí el último esfuerzo para alcanzar la victoria. Esa era la palabra agón, agonía. Como sea aplicado este término, nos está enseñando a nosotros que el Señor Jesús estaba en una batalla espiritual. Y esa batalla la estaba teniendo con su Padre.
Y la batalla consistía en que él estaba clamando al cielo para pedir misericordia, perdón de pecados y salvación eterna para nosotros. De eso era la batalla. Alguna vez que hablé sobre este texto, dije cuánto me emociona, porque aquí veo que hace 2000 años atrás Jesús en el huerto de Getsemaní oró por mí. Y oró por usted. Nuestros nombres estaban en su lista de oración. Dice que él estaba en agonía y cada vez oraba más intensamente, clamaba por misericordia, clamaba por perdón, clamaba por salvación para nosotros. Pero los discípulos estaban durmiendo. Y él estaba experimentando el fenómeno que los médicos le llaman hematidrosis, que es ese fenómeno de sudar gotas de sangre. Y eso solamente sucede a una persona que está en un estado de extrema tensión o presión. Y eso es lo que estaba sintiendo nuestro Salvador. Allí él estaba en un estado de presión, él estaba clamando a Dios por nuestra salvación. Al punto tal que tuvo que venir un ángel para ayudarle. Caían grandes gotas de sangre. Y a nosotros no se nos cae ni el sudor en la obra de Dios. Tenemos que imitar esta actitud de entregarnos enteramente, de dar mucho más de lo que estamos dando para el Señor. Porque también Dios nos ha brindado talentos y nos ha brindado dones, nos ha dado capacidades para hacer la obra, pero no estamos explotando las capacidades que Dios nos dio. No estamos usando nuestros dones en el servicio de Dios. Pero quiero hablarles algo sobre este escenario, donde fue la oración. La Biblia habla el monte de los olivos, pero también otro evangelio habla exactamente del huerto de Getsemaní, de un huerto que había allí. Y ese huerto de Getsemaní había un molino. Ese huerto era famoso por eso, porque allí había un molino, allí había una prensa donde se utilizaban las aceitunas, y las aceitunas eran machacadas, las aceitunas eran trituradas para obtener aceite. Por lo tanto, aquí hay una lección en ese nombre de Getsemaní y el por qué fue allí en ese lugar. Porque en ese lugar nuestro Salvador fue triturado allí, en esa prensa, y derramó sangre. No salió aceite como de las aceitunas, salió sangre preciosa, sudó sangre por nosotros allí. Ese fue su Getsemaní. El Salvador fue triturado en esa batalla de oración. Y esas gotas de sangre expresan su deseo de obtener salvación para nosotros. Por otro lado, ya saliendo de este punto, quiero decirles que este fue el paso previo a su llegada a la cruz. Este fue el escenario donde él tomó la decisión final de ir a la cruz por nosotros. Él vio aquella copa y él le dice al Padre: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que vio allí en esa copa? Lo que vio allí fue el pecado del hombre, de todas las edades, de toda la historia de la humanidad. En esa copa estaban reunidas las acciones pecaminosas más asquerosas. Y él vio eso allí, le produjo repugnancia tanto pecado acumulado. Y él dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. En otras palabras, estoy dispuesto a ir a la cruz. A pesar de todo ese oleaje pecaminoso contenido en esa copa, él estaba dispuesto a ir a la cruz. ¡Qué maravilla el Señor! Él sangraba, los discípulos dormían, él se entregó enteramente, la iglesia sigue durmiendo. Dé una mirada a Romanos, el capítulo 13, por favor, y después vamos a volver aquí a Lucas para terminar nuestro mensaje. Romanos el capítulo 13, primero versículo 11. Aquí el apóstol Pablo en este texto presenta todo un desafío para la iglesia en Roma y para nosotros también. Romanos el capítulo 13, versículo 11. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios. Romanos 13, verso 11. Dice la palabra: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Aquí están las palabras exactas que necesitamos nosotros para reaccionar, hermano. Dijo Pablo a la iglesia en Roma, es hora ya de levantarnos del sueño. Hay que ponerle un punto final a esa actividad de dormir. Y hay que acompañar al Señor. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, porque yo llevo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. A los Gálatas le dio la misma idea también. Dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él sangró. Nosotros no podemos dormir, hermano. Y dice, ya hay que poner un punto final a esa actividad. Es hora de levantarse del sueño. Dios, hermano, ha dado el sueño como algo reparador para el hombre, pero el diablo lo distorsionó, y se lo dio a personas que duermen demasiado, viven poco, y se vuelven haraganes, holgazanes, amantes ahí del somier. Y Dios dice, ya hay que levantarse del sueño. ¿Qué tiene su somier? ¿Espuma importada? ¿Qué tiene? Unos resortes lindos, le hace sentir, hasta colchones de agua hay, ¿no? Es hora de levantarnos del sueño. No podemos dejarlo a nuestro Salvador solo, sufriendo. Y Él vino a sus discípulos y los muchachos seguían durmiendo. Y Él les dijo, ¿por qué dormís? ¿No le dije que tenían que velar para no entrar en tentación? Y por causa del sueño espiritual, la iglesia no solamente es tentada, sino que cede a la tentación, se rinde ante la tentación. En otras palabras, se entrega al pecado. Y ahí viene el sueño lento que nos conduce a la muerte espiritual. Pero la palabra nos invita a despertar y a reaccionar. Dice, es hora ya de levantarnos del sueño. Es hora ya de levantarnos del sueño. Aquí en Buenos Aires, en los alrededores, una mamá exagerada diría a los gritos, ya córtenla, chicos, despiértense y levántense. Y así nosotros, hermanos, tenemos que despertar. Y tenemos el aniversario ahora en pocos días, y tenemos que estar despiertos, y tenemos que estar activos, y traer nuestros invitados, y alcanzar a gente nueva con el mensaje del Evangelio. No podemos dejarlo al Señor sangrando y nosotros durmiendo. Tenemos que trabajar, tenemos que imitar su actitud, una actitud de sacrificio, una actitud de entrega, hermanos, una actitud de preocupación por aquellos que aún están perdidos. Hemos visto entonces las huellas de un predicador, esa debe ser nuestra actitud. Hemos visto a Jesús sangrando, entregándose, esa debe ser nuestra actitud. Y por último quiero mostrarles al Señor Jesús en la cruz, y nosotros en el confort. Él en la cruz y nosotros en la comodidad. Observemos eso ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 23 y ahí ya vamos a terminar en esta mañana. Evangelio de Lucas, el capítulo 23, versículo 32. Lucas el capítulo 23 y el versículo 32. Dice la palabra del Señor que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahí está el Señor en la cruz. Y nosotros, hermanos, estamos en una vida cómoda, sin exigencia. No tenemos mayores preocupaciones. Nos entregamos muchas veces a los placeres vacíos que el diablo nos ofrece como carnada. Porque cuando nos ponemos a reflexionar fríamente, el diablo nos pesca para muchas de sus actividades.
usa diferentes carnadas para alejarnos del compromiso con Dios, y el Señor está en la cruz y nosotros una vida de confort. Y tenemos muchos argumentos, algunos válidos y otros no tan válidos, porque nos metemos en una actividad pecaminosa y algunos levantan la voz y bueno, somos jóvenes, tenemos que divertirnos, diviértase, pero no peque. Y otros dicen, bueno, pero tengo que darme ese gustito, es un permitido, un poquito de pecado, yo trabajo toda la vida. Pero como sea, hermano, muchas veces sabemos que el Señor estuvo en la cruz por nosotros, pero nosotros elegimos una vida de confort. No, sacrificio, no. ¿Por qué no habla con otro? ¿Por qué no le ofrece este trabajo a otro? ¿Por qué no lo pone de responsable a otros? Y siempre estamos tratando, hermanos, de desviar nuestros compromisos para quedarnos en la comodidad. La doctrina del confort o la teología del confort, como se llama, es algo que ha ganado muchísimo espacio en las congregaciones. Todos quieren una vida cómoda. Yo recuerdo ya hace muchos años, casi 30 años, una de las cosas que me llamaba la atención en los Estados Unidos, que terminaban los cultos, hermanos, y en 5 minutos todo aquello se desaparecía. Parecía un terremoto, era un ruido de motores y de cosas así. La gente no es como acá, que se quedan a comer en algunos lugares, a tomar un mate, un café, a conversar, a comer unos buñuelitos. No, nada de eso allá. Terminaba el culto, parecía que vino el arrebatamiento. Y esa frialdad a mí me llamaba la atención. Uno estaba acostumbrado a otra clase de vida, a otra clase de comunión. Uno de esos predicadores de las grandes iglesias llegaron aquí con nosotros, varios de ellos. Y un día hablando con uno de ellos, de una ciudad que se llama Filadelfia en los Estados Unidos, lo traje a la congregación, teníamos las paredes por la mitad, todavía no teníamos el techo. Y hablando ahí con el pastor le dije, mire, nosotros hemos perdido mucha gente. Cuando llegamos a la iglesia, en el primer mes se nos enfermaron 27 personas por hacer reuniones al aire libre. Teníamos el terreno nada más. Y después de los 120 se redujo a 43, cuando nos mudamos nada más que a 8 cuadras de distancia. Y entonces le explicaba yo al pastor, mire, nosotros hemos perdido mucha gente porque no tenemos techo, no tenemos todo esto terminado. Y él me dijo, es una cosa increíble, nosotros hemos perdido muchísima gente porque no tenemos una playa de estacionamiento más grande. Y yo le digo, ¿y cómo es eso? Y si la gente no tiene dónde poner su auto, va a ir a otra iglesia donde hay una playa de estacionamiento más grande. Porque allá todos se mueven en auto. No andan en el 620, ni en el 218, ni nada. Todos tienen su autito. Y si no tienen dónde estacionarlo, se van a una iglesia que tenga lugar para estacionar. Qué cosa increíble, ¿no? El confort. Y otros dicen, queremos ahí la iglesia porque yo sufro mucho el calor y no voy con ustedes, voy a aquella otra iglesia que no tienen una doctrina tan buena, pero tienen aire acondicionado y uno está bien en el culto, se siente bien. Es que así es nuestra generación. Prefieren ahí el frío del aire acondicionado y no el fuego del Espíritu Santo en el culto. Así es. Y eso llévelo a otras cosas, llévelo a su vida, yo a la mía. Porque estamos eligiendo la doctrina del confort, mientras el Señor está en la cruz, padeciendo por nosotros los pecadores. Él fue a la cruz, hermano, y nos entretenemos, como dije, en esos placeres vacíos que el diablo nos ofrece, porque vamos detrás de esos placeres, pero después, hermano, nos sentimos vacíos, esa es la realidad. Y cuando nos miramos al espejo, ahí nos damos cuenta cuán pecadores somos y nos damos cuenta cuánto le hemos fallado al Señor. Cómo hemos pisado en falso cuando Él fue a la cruz, se sacrificó por nosotros. Y nosotros en las comodidades de la vida. Y ahí andamos entreverados y enredados. Pero hermanos, este mensaje del Evangelio es el que salva las almas. Hermanos, ese mensaje del Evangelio es el que nos invita hoy a parecernos a Jesús. Tenemos que predicar. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sacrificarnos, tener nuestro Getsemaní. Y tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz del Señor. No dejarla a un costado, llevar esa cruz. Y en esta mañana me vino un pensamiento, ¿no? Y yo dije,
se tiene que sacudir el árbol de nuestra alma, ¿no? Y hace 20 años atrás, 20 años, con otros 2 pastores comenzamos un seminario en Tucumán. Es un seminario grande que está ahí, en la iglesia Betel. Y una de las actividades que teníamos con la muchachada, un día de la semana íbamos a jugar al fútbol. Y entonces había veces que no teníamos ni para comer. Cuando aparecía un fideo en la sopa, dábamos gritos de júbilo, todos felices. Pero fuimos a prepararnos ahí en la palabra. Y entonces íbamos a jugar al fútbol y en una de las calles que íbamos estaba lleno de árboles con naranjas agrias. Son naranjas, pero son agrias. Entonces en una de las casas le digo al hombre ahí, le digo, esto sería bueno, le ponemos un poco de azúcar y tenemos jugo de naranja para los estudiantes del seminario. Y el hombre me dice, sí, agarre todas las que quiera, pastor, me dice. Y yo metiendo la mano así entre las ramas, arrancaba una y metía en otra y arranqué otra. Y el hombre me vio de adentro y vino y agarró el árbol y entró acá de todas las naranjas así. Y me dice, así es, pastor. Y en esta mañana yo me acordaba de eso, de 20 años atrás. Si no es la hora de que empiecen a caer los frutos de nuestras almas. Los frutos para Dios de nuestra alma. Alguien tiene que sacudir el árbol de nuestra alma. Alguien tiene que sacudir el árbol, hermano. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, actitudes, tener las actitudes que tuvo el Señor Jesucristo. Eso va a sacudir el árbol y vamos a ver los frutos de nuestra vida. Si la palabra de Dios no nos mueve, si la palabra de Dios no nos conmueve, si la palabra de Dios no nos impulsa, no nos empuja hacia adelante, nada lo logrará. Es la palabra. Por eso esta palabra es viva y es eficaz. Yo espero que en esta mañana haga una obra en cada uno de nosotros, porque se acercan días de sacrificio y se acercan días donde vamos a tener que entregarnos más por las almas. Y estamos apuntando a esa meta del 22 al 24 de septiembre. Y queremos volver a ver este lugar lleno, cada silla ocupada, cada persona en su lugar y algunos parados. Pero el árbol de nuestra alma se tiene que sacudir y aparecer los frutos delante de nosotros y para gloria de Dios. Actitudes, miremos, repasemos y sigamos cada una de las actitudes que el Señor Jesús mostró. Esa actitud de predicador, esa actitud de sacrificio en Getsemaní, esa actitud de una entrega total en la cruz por nosotros. Así debemos tomar la cruz y seguir al Señor cada día. Nos ponemos de pie, vamos a hablar con Dios en esta mañana, hermanos. Todos de pie, y hermano Omar se va a ir preparando para la alabanza. Si Dios habló a su vida en esta mañana y hay decisiones que tomar, hermano, no se demore en eso, tome esas decisiones que siempre acarrean grandes bendiciones de Dios para nosotros.